Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a La Pedrera, la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera, que moltes vegades quan us donem la benvinguda aquí coneixeu la Pedrera, òbviament, coneixeu la Fundació Catalunya La Pedrera igual per les exposicions que fem o per les visites al propi edifici i al patrimoni, però som una fundació que, a més de gestionar aquest edifici, tenim programes socials, tenim programes ambientals, programes d'acompanyament a l'envelliment digne i també programes de ciència i de recerca. Fem programes de suport al talent jove, que serà el futur de la ciència del nostre país i del món, i també fem suport a la recerca de primer nivell del nostre país. I en el marc d'aquest tipus de col·laboracions que fa la Fundació Catalunya La Pedrera, col·laborem molt freqüentment amb hospitals. I és el cas de l'Hospital de Vall d'Hebron i és el cas del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, i avui és un dels exemples d'aquestes col·laboracions que fem amb persones del primer nivell de la recerca, amb institucions del primer nivell de la recerca del país, com és el cas del BIO. Fa uns mesos ens van proposar acollir aquest cicle de xerrades sobre la recerca i la realitat des de diferents perspectives, des de la perspectiva científica, però també des de la perspectiva dels pacients en l'entorn del càncer, i va ser una col·laboració que va sorgir molt naturalment, una col·laboració que estem encantats i encantades de mantenir. Avui és la 6a edició d'aquestes Biotalks i és un plaer acollir-vos al públic que veniu a escoltar les interessants ponències i l'interessant contingut que ens comparteixen investigadors i pacients. I avui és un plaer compartir aquest acte. Voldria citar el doctor Seoane, que a més és una persona amb qui ha tingut relació la Fundació al llarg de molts anys, i donar la benvinguda al panel d'investigadors i de doctors i al pacient que també ens acompanyarà, i Lluís Quevedo, que modera i condueix aquestes xerrades i també és un bon amic de la casa. Per tant, donar-vos la benvinguda, que gaudiu d'avui la xerrada, la Biotalk d'avui, i ja ho sabeu, la Fundació Catalunya La Pedrera, casa vostra, i no puc acabar sense agrair a l'equip del Bio també la feina que feu per fer possible que cada dia que fem les Biotalks, un cop al mes, doncs ens reunim per aquestes trobades tan interessants. Per tant, sense més, endavant, comencem. Moltes gràcies, Gerard, a la Fundació Catalunya La Pedrera y al Vall d'Hebron Institute of Oncology. Cambio al castellano porque grabamos las sesiones y después se pueden ver en YouTube y en el podcast de la Fundación. Como ya ha adelantado un poco Gerard, voy directamente al grano y por favor pido que se unan también a mí el doctor Joan Seoane, que es director del programa de investigación de Vall d'Hebron Institute of Oncology y profesor ICREA. También la doctora María Vieito, que es oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron e investigadora en la UITM Caixer Research. El doctor Francisco Ramón Martínez, que es jefe clínico de neurooncología y radiocirugía del Hospital Vall d'Hebron. Y, last but not least, Óscar González, que ha vivido en primera persona la enfermedad de la que vamos a hablar hoy y que va a compartir con nosotros su historia y su perspectiva. Por favor, un aplauso para todos ellos y ella. Bienvenidos, qué bien. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre avances en el tratamiento de tumores cerebrales, de nuevas líneas de investigación, de técnicas de diagnóstico con suerte algo menos invasivas que dan mejores resultados. Primero me gustaría destinar unos cuantos minutos a sentar las bases de por qué es tan complicado este órgano en particular, que lo hace difícil. Como decía antes Gerard, llevamos 6 sesiones y en estas 6 sesiones hay muchas
pausas que no hemos tenido, que hoy sí vamos a tener, cosas que normalmente damos por sentado que se pueden hacer y en este caso no. Y ese no tiene una consecuencia muy directa y muy grave para la vida de muchas personas. Joan, quiero empezar contigo, que me ayudes a entender qué tiene de especial que un cáncer tenga lugar en el cerebro en lugar de en cualquier otro órgano. Claro, bueno, todo el mundo puede entender lo importante que es el cerebro. Tenemos que pensar que nosotros somos lo que somos por el cerebro, o sea, somos nuestra personalidad, nuestra manera de ser viene dada por el cerebro. El cerebro, además, es un órgano que tiene unas particularidades propias. De hecho, tiene células únicas que no se encuentran en otro sitio, como por ejemplo las neuronas, o los astrocitos, o la microglía. Y luego lo que tiene es que, dependiendo de la localización del tumor, puede tener una afectación de un tipo o de otro, sobre todo en la manera de desarrollar la vida que pueda tener el paciente. Puede tener problemas cognitivos, puede tener problemas neurológicos, puede tener problemas también de relación social, que hacen que este tumor, además de, en algunos casos, ser muy agresivo, tenga un impacto muy, muy grande en lo que es la calidad de vida. Es un tumor que, además, se encuentra protegido de alguna manera de lo que es el resto del organismo. Y esto es debido a que hay lo que nosotros llamamos una barrera, la barrera hematoencefálica, que hace que en condiciones normales proteja de toxinas que podamos estar comiendo o asimilando, pero que también hace que algunos fármacos no puedan llegar al cerebro y esos fármacos no puedan funcionar en un tumor cerebral. Todo esto hace que es fundamental que tengamos el empuje, las ganas y el interés de hacer más investigación. Yo creo que es un tumor que es relativamente poco frecuente, pero que por otro lado necesitamos realmente entender al detalle para buscar nuevas terapias, terapias que nos den una esperanza tanto en calidad de vida como en supervivencia. Y esto es lo que tenemos que intentar hacer llegar a la sociedad, ¿no? Desde la parte de los pacientes, desde la parte de los investigadores, pero que llegue a la sociedad de que necesitamos más inversión, más ciencia en estos tipos tumorales que a lo mejor no son de alta incidencia, pero que tienen un impacto tan duro en la vida de las personas que es fundamental intentar mejorar en estos tratamientos. Gracias, Joan. Fran, si Joan dice que está protegido y que es difícil atacarle con las herramientas que normalmente haríamos, para eso estáis los cirujanos, ¿no? Entonces cogéis, entráis y solucionáis el problema. Y tampoco, también tenéis problemas particulares en este caso. Básicamente, claro, o sea, como ha dicho Joan también, somos lo que somos por el cerebro. A diferencia de otros órganos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que junto con el corazón quizás son los órganos más importantes que tenemos, ¿no? La mayoría de pacientes con tumores que están pues, en la piel, en el pulmón, en otras partes, ¿no? Siempre intentamos quitar todo con márgenes porque va mejor. El problema es que en el cerebro todavía es importante. Es verdad que hay zonas que son más importantes que otras, pero en el fondo todas son importantes, ¿no? A veces hablamos de zonas que tienen función, el cerebro sí está disparado, entonces aquí lo complicado está en que tenemos que intentar sacar el mayor tumor que podamos, pero también sin hacer daño, porque lo fundamental, ¿no? es estar bien. También algo fundamental, y que de hecho hace poco comenté en un congreso nuestro, claro, es que a día de hoy es cierto que la cirugía es la parte más importante, y es así. También es así porque no tenemos métodos diagnósticos tan buenos como nos gustaría, y también es así porque la realidad es que los tratamientos que tenemos, aunque hacemos un montón de investigación y gracias a estas cosas, ¿no? Es fundamental, no son tan buenos como nos gustaría que fuera. Cada vez son mejores y cada vez hay gente que está bien muchísimo tiempo. Incluso a veces llegamos a curar a pacientes con tumores cerebrales, cosas que hace años no pasaba. Pero nos queda bastante por llegar a eso. Por tanto, la cirugía tiene complicado que, pues eso, hay que intentar quitar tumor, pero no hacer daño. Hablamos de cirugía más y más segura. Y sobre todo tiene que primar sobre todo el no hacer daño e intentar hacerlo usando todos los métodos posibles para que la persona, una vez que salga de quirófano, salga tan bien como entre, ¿no? Entonces, cada vez más, el mensaje positivo es que las cirugías nuestras son seguras, somos capaces de controlar todas las funciones que tenemos, y aunque es verdad que a nadie le gusta que le abran la cabeza, ¿no? Porque no, la primera vez que la gente habla conmigo, a nadie le gustó al principio, luego sí, soy bastante majo. Pero es cierto que son cirugías seguras, que dan miedo, pero lo normal es que vayan bien. Porque, por suerte, disponemos de un montón de herramientas que nos facilitan
Aparte de quitar el tumor, que ya lo tenemos que hacer bien, preservar la función de las personas a las cuales tratamos, que es lo más importante, de cara a ayudar a luego los siguientes pasos. Por una parte la investigación, colaboramos con el doctor Sebane, y luego también la parte asistencial, colaboramos con oncología médica, oncología terapéutica, otra serie de especialistas para facilitar que puedan tratar a las personas, ¿no? Y ya para acabar, básicamente es que sin cirugía no hay diagnóstico no hay tratamiento, y también hay que avanzar en métodos diagnósticos menos invasivos. Yo ojalá que vea en un futuro, espero cuanto antes, que no haga falta operar a la gente. Sé que esto cuando lo dice un neurocirujano que nada más que operar tumores cerebrales, pues queda claro, porque mis hijos comen de mis manos. Pero también es cierto que ojalá podamos tener métodos diagnósticos que simplemente sabiendo qué tiene la persona, los compañeros de oncología puedan dar tratamientos un poco para curar y mejorar tanto la cantidad como la calidad de vida. Yo creo que en un futuro, cuando vean lo que hacemos ahora a veces, según qué cirugías, pensarán que no estábamos bien. Hacemos lo que podemos, nadie es perfecto. Pero bueno, a día de hoy lo más importante, y sobre todo el mensaje es que las cirugías son seguras. Por lo general, los pacientes van bien, salen bien y conseguimos preservar casi siempre, no siempre es verdad, la función, que es lo más importante. Muchas gracias, Fran. María, sí, como dice Fran, todo sale todo lo bien que uno esperaba. ¿Qué herramientas tienes luego para poder seguir tratando a este paciente o a esta paciente? Lo primero que tenemos que tener para poder tratar al paciente es tener un diagnóstico y la verdad es que no es nada sencillo porque tendemos a agrupar los tumores cerebrales, pero en realidad estamos hablando de 50 enfermedades reconocidas y probablemente otras tantas más que todavía no conocemos. Entonces, para mí, antes incluso de poder decirle al paciente este va a ser su tratamiento, necesito saber cuál es el diagnóstico, de cuál de esas entidades estamos hablando, porque dependiendo de eso podemos hablar de pronósticos buenos, regulares o malos o muy malos. Entonces, el diagnóstico ha evolucionado mucho en los últimos años, desde un diagnóstico puramente morfológico en el cual el patólogo miraba en el microscopio y según a lo que se parecían las células sacaba un diagnóstico, ahora un proceso complicado donde todavía es súper importante la experiencia del patólogo, pero también los datos moleculares. Y entonces los datos moleculares son al final lo que llevan a un diagnóstico integrado y muchas veces también para poder terminar de afinar la cosa es tan difícil que necesitan saber datos clínicos como la edad del paciente, porque dependiendo de la edad hay unas entidades que solo se dan en niños o que solo se dan en adolescentes o que solo se dan en adultos. ¿Entidades te refieres a diferentes tumores o tipos exactamente, de cáncer? hay tumores que solo se van a dar en pacientes pediátricos y hay tumores que principalmente se van a dar en pacientes pues, entre 20 y 40 años. Siempre va a haber excepciones, pero tenemos un elemento de complejidad que no hay en otros tumores porque realmente esto no es algo que pase en el cáncer de pulmón. O sea, en la misma proporción. Realmente los tumores cerebrales tenemos una complejidad enorme con una frecuencia absoluta tan baja que cuando... Uy, hemos perdido... ¿Me echáis un cable? Por favor, Hola. ¿el sonido? Sí, ¿estoy? Sí. ¿Sí? Claro. Hemos recuperado a María. Lo guardo aquí. Gracias. Que cuando los sumamos todos siguen siendo raros. Cuando sumamos esas 100 entidades, la frecuencia todavía es de un tumor raro, con lo cual es un desafío. Y la terapéutica tenía que ir ligada al diagnóstico y cada vez más pues tendríamos que tener estrategias específicas. ¿Qué pasa? Como todos estos avances diagnósticos han llegado tan recientemente, la verdad es que no siempre podemos hacer un tratamiento específico como debería de ser. Vale. Estamos empezando a entender que si un paciente tiene una mutación, pues se va a beneficiar de un tratamiento específico, pero
la gran mayoría de casos de tumores cerebrales, sobre todo la entidad más frecuente en adultos y también una de las de peor pronóstico, que es el glioblastoma, se siguen tratando básicamente como se hacía hace 20 años, con quimioterapia y con radiación. ¿Vale? Entonces, son tratamientos que obviamente es mejor que nada, pero que tienen secuelas para el paciente. Tienen secuelas neurológicas, pues tienen secuelas también sobre la médula ósea y sobre pues la capacidad que tiene el paciente de tener una calidad de vida. Entonces, es muy importante el manejo multidisciplinar. Para la hora de plantear un tratamiento, lo ideal es que el paciente se lleve en un hospital donde haya un comité multidisciplinar que pueda decidir en cada momento cuál es la estrategia de tratamiento más adecuada y menos tóxica, la que va a mantener mejor no solo la supervivencia del paciente, sino la calidad de vida. Y también es fundamental la investigación, promover la investigación para llegar más allá de lo que tenemos. Una de las cosas que, corrígeme por favor si digo una burrada y no te he entendido, pero decías que se sigue tratando como hace 20 años, en el sentido de que mucha de la información que se ha ido extrayendo de otros tipos de tumor que son más accesibles y menos complejos biológicamente nos ha permitido avanzar, y eso no ha sido así en los tumores que ocurren dentro del cráneo, en el cerebro. O sea, vamos más tarde en el desarrollo terapéutico porque no podíamos diagnosticar bien, porque no podíamos separar adecuadamente los tumores como sí podemos hacer en otros órganos. Esto lo digo a brocha gorda. En parte sí. Por ejemplo, el paradigma de medicina personalizada de si tienes una mutación en este gen y tenemos ya un medicamento que funciona cuando hay esta mutación en un cáncer de pulmón, pues la gente tenía mucho miedo, pero cuando hemos hecho los ensayos clínicos en tumores cerebrales, muchas veces esos tratamientos también funcionan cuando pueden llegar al cerebro. Que ahí está el tema de la barrera hematoencefálica que mencionaba Joan. Pero ha habido cierto recelo en trasladar estas terapias y además, sobre todo, las mutaciones más frecuentes, que son típicas de los tumores cerebrales, pues hay menos interés en desarrollar fármacos y es mucho más difícil que se lleven a cabo ensayos clínicos, por desgracia, para una enfermedad rara y de mal pronóstico, y por lo tanto se va un poco con retraso. Y luego también el mayor avance terapéutico de los últimos 50 años, que ha sido la llegada de la inmunoterapia. Bueno, pues la inmunoterapia que se utiliza a día de hoy ya para tratar muchos tumores, ese tipo concreto de inmunoterapia se aprobó en tumores cerebrales sin eficacia. Entonces, es necesario nuevas generaciones de inmunoterapia que consigan revertir esa resistencia, y hasta que no lleguemos ahí, los tumores cerebrales van a seguir teniendo menos opciones terapéuticas que las que puede tener un paciente con un cáncer de pulmón o un tumor renal en este momento. Sin embargo, hay pacientes con historias, no sé si son frecuentes o no, pero como la de Óscar, que me gustaría, Óscar, que nos contaras cómo fue tu historia, y después, María, te preguntaré cuán representativo es el caso de Óscar de un paciente promedio. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo descubres, cómo te dan tu primer diagnóstico y cómo llegas hasta aquí hoy? Pues mi primer diagnóstico fue, a veces se manifiesta con un ataque epiléptico, entonces a partir de ahí cambió mi vida. Estuve en el hospital y me dijeron que tenía un tumor cerebral. A día de hoy no sé cómo se llama, no he querido mirar nada. No me quiero informar, para eso están los grandes maestros. Y pasé por diferentes tratamientos de vena, radioterapia. Y en Tarragona, que soy de Tarragona, me pasaron al Belviche. El Belviche también me operaron, con tratamientos también. Y luego, en Belviche estaba la doctora Vieito y ahora, a día de hoy, estoy en Vall d'Hebron,
en un tratamiento experimental y me está yendo bien, la verdad. A ver, he perdido movilidad durante la cirugía, pues bueno, hemiplegia, un poco el habla, pero bueno, estoy aquí y me siento contento, la verdad. Y bueno, y estoy en tratamiento y sigo y hasta que dure. ¿Cuántos años desde ese primer diagnóstico? El primer, 13. 13 años. 13. Va a hacer este año 13 años. Y llevo pues los 13 años, bueno, con la guerra. Pero bueno, pero a mí o sea, estas cosas son malas, pero siempre hay cosas positivas que puedes sacar, como el apoyo de tanta gente que he tenido, como bueno, los tratamientos que hacen que son geniales, y a mí, pues, bueno, eso es lo que me llevo. Y que estoy aquí ahora mismo con vosotros y explicando mi historia, mal o bien, pero estoy explicándola y me siento contento, la verdad. Gracias, Óscar. María, es representativo el caso de Óscar y en particular me gustaría que nos contaras sobre el ensayo clínico en el que él entra y qué pasa con aquel ensayo clínico. Sí, bueno, la cuestión es que es representativo de lo que puede pasar cuando todo va bien. Claro, si tú tienes un fármaco que tiene un mecanismo de acción y aciertas con la población de pacientes en los cuales ese mecanismo es imprescindible para el tumor, puedes conseguir resultados muy buenos, ¿vale? Como hemos conseguido en el caso de Óscar. Pero desgraciadamente, para llegar ahí tienes que invertir mucho, tienes que hacer el ensayo y demostrar que es así, ¿vale? Y tienes que primero haber entendido bien la enfermedad para saber por dónde tenías que atacar. Entonces, el ensayo en el que Óscar está participando todavía es un ensayo, bueno, pues que gracias a los investigadores que trabajan en la vía de TGF-beta, como el doctor Giovanni, sabemos que esa vía es importante para los tumores cerebrales, que en algunos casos puede ser incluso algo a lo que el tumor tiene adicción. Entonces, el fármaco que Óscar se está tomando, pues lo que hace es que baja esos niveles en sangre hasta que el tumor no tiene ese factor de crecimiento, ¿vale? Y entonces hemos conseguido, pues, con una calidad de vida que está limitada sobre todo por las secuelas del tratamiento, de cirugía y de radioterapia que ya tenía cuando empezó el ensayo, y sin añadir toxicidad, porque el fármaco en realidad lo tolera bien, pues hemos conseguido alargar mucho su supervivencia y más que la queremos alargar, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Es algo que es extendible a todos los pacientes? Pues no, porque como hemos dicho, de todos esos tipos tumorales todavía no entendemos por qué algunos son adictos a la vía de TGF-beta y otros no lo son. No sé si Joan, tú quieres para aprender más, para sacar esa información y entender cómo funcionan y cómo evolucionan este tipo de tumores, ¿de qué herramientas disponemos? Joan, yo en otra ocasión sé que me has hablado sobre los avances que se están haciendo, sé que todavía puede quedar en biopsias líquidas y en otras maneras de acceder a información que de otra manera en un tejido privilegiado pues no se obtienen. ¿Cómo van esas cosas? Bueno, la verdad es que yo creo que podemos ser optimistas. Estamos adelantando bastante. Estamos cambiando un poquito el paradigma de cómo aproximamos a la enfermedad. Lo que es clave es entender cómo es el tumor. Hay veces que preguntan, oye, pero ¿por qué no tenemos un tratamiento ya, no? ¿Por qué después de tantos años? Hay que entender que es una complejidad tremenda. Las células que forman un tumor son diferentes, pero es que además cambian y se adaptan al tratamiento, generan resistencia. Y en el caso del tumor cerebral, aún más. Y luego en el tema de la inmunoterapia, que es una manera de solventar esa complejidad, porque el sistema inmune de todos nosotros lo que hace es elimina todo lo que no está bien, que no es normal. Por tanto, le importa un poco que sea heterogéneo. El problema es que el cerebro es un órgano bastante inmunosupresor.
inhibe el sistema inmune, porque no queremos tener inflamación en el cerebro. Por tanto, tampoco funcionan. Tenemos que entender claramente qué es lo que está pasando en el cerebro. Y para ello necesitamos muestras de cerebro, que normalmente Fran nos da, porque cuando se hace la operación, los pacientes donan ese tumor a la investigación y nosotros podemos caracterizar qué es lo que está pasando, cómo son las células, cómo de diferentes son, cuál es el escudo que está protegiendo al sistema inmune. ¿Podemos encontrar un fármaco para romper ese escudo y que el sistema inmune actúe sobre él? Pero muchas veces el tumor cambia y al cambiar muchas veces no podemos acceder al tumor porque no se puede hacer una nueva cirugía. Y nosotros ya hace unos años lo que vimos es que se puede caracterizar el tumor de una manera relativamente no invasiva, que no hace daño, y es a través del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un fluido que está bañando el cerebro, es como una manera de limpiar el cerebro y baja por la columna vertebral. Se puede obtener una muestra de ese líquido cefalorraquídeo y caracterizar las moléculas que hay en el líquido y de esa manera sabes cómo es el tumor y por tanto puedes adaptar el tratamiento a esas características. Puedes saber cuál es el escudo que está protegiendo el tumor del sistema inmune. Puedes saber qué diferentes células hay. Puedes saber por qué no está respondiendo al fármaco. Y ahí es donde es fundamental la investigación, porque una vez entiendes qué es lo que está fallando, puedes diseñar un fármaco nuevo. Y es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos nuevos fármacos para que el tratamiento sea mucho más beneficioso a los pacientes. Y la única manera que tenemos para encontrar nuevos fármacos es a través de la investigación y la ciencia. Y me preguntarás, oye, ¿cómo puede ser tan taxativo? ¿Cómo puede ser tan concluyente? Bueno, todos los fármacos actuales, todos, vienen de la investigación. Entonces, yo creo que hay que seguir el mismo camino, ¿no? Hay que investigar y aquí en Barcelona creo que tenemos nivel para hacer una buena investigación y creo que podremos llegar adelante. Y si miramos hacia atrás, volviendo al concepto de optimismo, hemos avanzado bastante. Bueno, sigamos este camino para tener mejores fármacos que hagan que los pacientes puedan mejorar su vida, su calidad de vida. Para nada quiero parecer ahora cenizo porque te voy a hacer una pregunta sobre otro de los cuellos de botella y problemas. Entendiendo todo este avance, una de las cosas que sé que estás o estarás impulsando en breve, ahora no recuerdo bien, corrígeme aquí por favor, es un consorcio nacional, en particular el glioblastoma, que habréis mencionado antes, María lo mencionaba, porque una de las limitantes suele ser que hay menos diálogo del que sería deseable. ¿Por qué? Sí, bueno, eso es, y muchas gracias por sacarlo adelante. Es un consorcio en el cual están, por supuesto, Fran y María, y vamos a intentar que consigamos un proyecto para realizarlo. ¿Por qué? Bueno, primero porque necesitamos un alto número de pacientes para hacer este estudio, para saber cuáles son las características diferentes, para saber cómo podemos asociar una característica con el fármaco, cómo podemos encontrar nuevos fármacos, cómo podemos descubrir esos escudos que lamentablemente también son heterogéneos, cada paciente puede tener un escudo diferente, saber cómo es y diseñar nuevos fármacos. Y eso lo tenemos que hacer en consorcio, tenemos que hacerlo en equipo, tenemos que compartir todos los descubrimientos que hacemos en diferentes centros, en diferentes laboratorios y hacer que todos juntos podamos hacer sinergias. ¿Y por qué no se hace esto desde antes de ayer? O sea, porque parece una idea obvia. Una vez lo dices, sí, por supuesto. Sí, bueno, a ver, aquí hay un tema que es el tema de la financiación, que ese no sé si lo quieres abrir o no, en el sentido de que es evidente que hacer investigación cuesta dinero y ponerte varios a investigar, pues necesitas un poco de financiación. De hecho, este es un consorcio en el cual si funciona, sí tenemos financiación, si no, no. Por otro lado, sí que es verdad que hay dos niveles. Nosotros, como científicos, lo que hacemos es presentamos nuestros resultados en publicaciones o en congresos. Estamos continuamente en congresos y publicando para compartir los resultados. Pero una cosa es compartir los resultados y otro es hacer experimentación de manera multidisciplinar. Que la persona que sea especialista en células del sistema inmune se ponga en contacto con la persona que es especialista en barrera hematoencefálica, la barrera que os comentaba antes, la que es especialista en angiogénesis, en los vasos sanguíneos, y que todos trabajemos, y aquí es quizá la diferencia entre compartir datos y trabajar juntos para realmente, focalizando en una enfermedad que es tan dura como esta, podamos tener pasos adelante.
adelante. Y luego uno de los temas que queremos aproximar, y esto ya es ambicioso, pero creo que tenemos que ser ambiciosos, es el concepto de intentar buscar la causa, intentar buscar la etiología del tumor para intentar encontrar métodos de prevención. Y me explico. Melanoma sabemos que normalmente puede ser debido a irradiación solar, a la radiación ultravioleta. Algunos tumores de pulmón son debidos al tabaco. Sí. Y otras causas que nos permiten hacer prevención. Oye, no fumes y así no tendrás tumor o tendrás menos incidencia de tumor cerebral, de tumor de pulmón. ¿Qué pasa en el tumor cerebral? ¿Qué es lo que lo causa? No tenemos ni idea, muy poca idea. ¿Qué podemos hacer? Pues ahora, por ejemplo, se sabe que cuando se secuencia el ADN, ese libro de instrucciones que tienen todas las células, se puede ver lo que nosotros llamamos una firma, una huella, que viene determinada por la causa que ha generado ese error que hay en el ADN. Es poco complejo, pero bueno. Y a través de esa huella, ese error, puedes intentar entender la causa. Para ello necesitamos secuenciar muchos pacientes e intentar buscar cuál es lo que nosotros en nuestro argot decimos el exposoma, que son los factores que tiene ese paciente que están impactando en las células, que están generando esos errores, esas huellas, y ver si podemos encontrar cuál es esa exposición, ese factor que va a generar el tumor, y por tanto podremos generar pues, políticas de prevención para evitarlo. En 3 segundos más, déjame hacer la pregunta del punto positivo del examen. Secuenciación, entiendo que epigenómica, ¿no? O sea, te interesa saber qué es lo que le ha pasado a esto, no solo las dos. Las dos. Sí, las claro. dos. Las dos. Fantástico. 2 cosas. Una de orden, que si no se me va. Yo tengo aquí el chivato del tiempo. En apenas unos minutos tendremos aquí, con el chorro de luz, la verdad es que no veo, pero tendremos a alguien que nos echa un cable con micrófonos para, si queréis participar, hacer preguntas. Luego es cierto que tendremos un tercer tiempo en la sala contigua, no sé si lo habéis visto, pero justo ahí podemos tomar un café, un agua, un refresco después, y podréis tener un espacio más íntimo, depende qué es lo que queráis exponer o preguntar. Pero si no, ahora tenemos unos cuantos minutos para hacerlo. Os recuerdo que lo estamos grabando, esa es la única diferencia. Dicho eso, Fran, te quería preguntar, porque ahora Joan estaba hablando de que el especialista hable con el especialista en. Y una de las cosas, hablando contigo, que me decías, y a mí me sorprendió mucho como gran ignorante en este tema, es que hay especialistas y especialistas en este tipo de cirugías, pero que tal vez ese grado de formación o excelencia no necesariamente se traduce después en lo que experimentan los pacientes. Ayúdanos a entender esto un poco, por favor. Bueno, es que algo que a veces es complicado entender cuando uno vive según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí es obvio que si yo algún día tengo, por ejemplo, un problema de cataratas, ¿no? Yo quiero que me opere el oftalmólogo que haga cataratas, ¿no? O sea, no quiero que me opere que haga trasplante de ojo con doble tirabuzón. Y si tengo un problema de riñón, pues una piedra, pues el problema que pasa es que, aunque parezca mentira, Vall d'Hebron es una excepción. En nuestro hospital somos muy poquitos los que solo hacemos tumor cerebral y yo no opero otra cosa, no hago otra cosa. Sin embargo, en la mayoría de hospitales a nivel nacional se considera una patología común. Esto quiere decir que te opera el que te ve por urgencias. Lo cual es curioso, porque si todo el mundo está de acuerdo en que la cirugía a día de hoy es la parte más importante, pues debería hacerlo alguien que se dedique solo a eso. No alguien que opere hoy un tumor, mañana opere no voy a decir nombre, sí. No, quiero decir, porque además es una enfermedad rara. No hay 50.000, no hay como las cataratas, que hay un montón. Sí. Es decir, esto quiere decir que hay hospitales en los cuales hay neurocirujanos que pueden operar un tumor cada 4 meses. Con lo cual, hombre, igual es porque yo soy muy torpe, que también. Pero, claro, yo que solo hago eso cada semana, considero que aún tengo por aprender. Sí. Alguien que haga uno cada 4 meses, ¿no? Con lo cual, algo fundamental y que de esto se está pidiendo, creo menos de lo que se debiera, porque quizá la gente no lo sabe, o sea, que hay hospitales, por ejemplo, como el nuestro, hay otros, en el cual haya gente que se dedique solo a tumor cerebral a nivel de investigación, de oncología médica, neurocirugía, radioterapia. Somos gente que hacemos solo eso, porque consideramos que esto debería ser la norma y de esta forma mejorar tanto el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. La realidad es que esto es la excepción. En la mayoría de hospitales no existen
Sí que hay gente que hace un poco de todo, con lo cual creo que algo fundamental debería ser que yo creo que debería haber centros en los cuales se centralizara la patología o hubiera personas que se dedicaran solo a eso, porque de mi humilde punto de vista debería ir mejor así. Igual no, igual da igual quien te opere y quien te irradie, igual da igual. Pero Yo quiero pensar que no. Pero habrá datos, ¿no? ¿O hay tan poco que no hay potencial suficiente? Es que hay un montón de estudios, guías, incluso, por ejemplo, incluso hay ciertos tipos de tumores como los que se dan entre 15 y 25 años, por ejemplo, que ya hay evidencia que se tienen que tratar en centros que se dediquen por gente que haga solo eso, en ese grupo de edad. La realidad es que esto no es así, y aunque cada vez se hace más hincapié en que esto sea así, que haya centros donde se centralice y la gente vaya allí y pueda beneficiarse de un buen diagnóstico, investigación, tratamientos, terapias dirigidas, la realidad es que esto no pasa. Y si esto no conseguimos que mejore, pues es difícil avanzar. ¿Hay un porqué principal a eso? Porque me pasa un poco como lo que decía Joan. Es como, así explicado, es obvio. Yo, si quieres, cuando no nos graben, te puedo decir la verdad. Esto es así. Yo la verdad que soy en el tercer tiempo. Políticamente poco correcto y cada vez que hablo en público intento contenerme, porque si dijera lo que pienso, acabaría... no sé. Por mí no va a ser, Fran. Luego nos tomamos un café. La realidad es que yo creo que no todo el mundo es tan honesto ni tan como debiera ser. También hay un tema de egos y poder y yo creo que a veces deberíamos ser más generosos. Yo siempre digo que somos médicos por las personas, ¿no? Por ayudar a la gente. Lo que pasa es que muchas veces eso es así, es como lo de multidisciplinar, y otras veces, con cariño, hay un poco de postureo. ¿No? Queda muy bien. Y la realidad es que yo creo que los médicos y los investigadores deberíamos plantearnos si realmente hacemos esto por los pacientes, tenemos que hacer lo mejor para los pacientes. Y si a mí me gustaría que me operase o me tratase algo mío, alguien que hace solo eso, yo debo ofrecer lo mismo, debo ofrecer lo que yo quisiera para mí. Pero la realidad es que por un motivo que desconozco, no siempre pasa y es una pena. Es una pena. María, hay otro motivo que sí que se puede decir, que es que queda muy bonito bueno, Fran ha dicho, que el paciente no se tenga que desplazar. ¿Vale? Queda muy bonito que haya servicios de oncología en todos los pueblos. En todo el territorio nacional. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que eso no está pensado para un tumor raro con baja frecuencia, mucha dificultad para que la persona que te vaya a ver sepa ni siquiera lo que tienes. Ya no solo el tratamiento, lo que se ha publicado, lo que se podría hacer, si hay ensayos clínicos, si no hay ensayos clínicos. O sea, yo creo que hay medidas y hay maneras de gestionar las cosas de tal manera pues que el paciente que se pueda ver cerca de casa, pues se ve cerca de casa. Y el paciente que por el tipo de tumor que tiene necesita que se impliquen especialistas de otro hospital, pues se tendrá que desplazar o se tendrá que hacer alguna cosa. Nosotros hacemos telemedicina y comités conjuntos con otros hospitales, incluso tenemos un comité de casos online a nivel del Grupo Español de Neurooncología, donde el oncólogo que por desgracia le ha tocado un caso raro y tiene que no tiene otro remedio porque su hospital le impone que tiene que ver ese paciente, pues puede consultarlo con gente que nos dedicamos a los tumores cerebrales y que igual hemos tenido la suerte de ya poder saber lo que hay que hacer. Pero creo que esa mentalidad de que el mejor tratamiento es el que me dan al lado de casa, no siempre es así. Claro. Óscar, ¿en cuántos centros distintos te has tratado tú? He estado en 3. En 3. En 3. ¿Razonablemente cerca de casa, como decía María? ¿O? Bueno, el primero Juan 23, el de Tarragona, y luego Belviche y Vall-d'Hebron. Me tengo que desplazar, pero bueno, relativamente lo tengo cerca. No me puedo descoger. Porque esto sería la típica situación de que Óscar en este caso está en una zona que es
relativamente rica en recursos sanitarios y de investigación, pero si esto mismo me pasa en, no sé si es en Salamanca o es en Mérida, pero tengo menos opciones. No digo que sean todas malas, pero van a ser menos opciones. Es lo que tú decías, María. Sí, para que te hagas una idea, muchos ensayos clínicos para tumores cerebrales abren en un hospital de España o en dos, o en Barcelona o Madrid, si tienes suerte. Y si tienes ya muchísima suerte, Valencia o Sevilla, entonces obviamente hay desigualdad en el acceso a los ensayos clínicos. Eso, si no tienes acceso a que te deriven a un centro de referencia que tenga ensayos clínicos, pues es una opción tus menos, posibilidades van a estar más limitadas, claro. ¿Tenemos preguntas o...? Digo porque no os veo, yo estoy a contraluz completamente. Si queréis, una por aquí, otra por aquí. Vale, vamos, si alguien tiene la cuenta, una, dos y tres, porfa. Empezamos por este caballero. Espere el micrófono, por favor, que lo trae la compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, daros las gracias a todo el equipo porque sois nuestros salvadores. Y sobre todo, todos tenemos mucha confianza, los enfermos también, y eso es el mejor regalo que nos podéis hacer. La pregunta, quería hacer 3 preguntillas cortas. Una, en el caso que me ocupa a mi familia, a mi hermano, es que él ha sufrido mucho en su vida. Su cerebro ha estado muy dañado por circunstancias familiares. La pregunta concreta, ¿se encuentra relación entre el sufrimiento y el tumor? Esa es la primera pregunta. Porque también la mujer de mi hermano, en este caso, también de muy joven, ha muerto ya de Alzheimer, pero muy joven ya también tenía problemas. La achacamos quizás también al sufrimiento que ha tenido colectivamente la familia. Y luego también otra cosa que siempre me queda en duda es que a nosotros, como el caso común me da la impresión, yo le puedo decir que en Semana Santa hemos estado en Andalucía tomando cervezas. Y bueno, sí, estaba regularcico, que si esto, que si lo otro, que si tengo ansiedad. Pero ¿quién podía imaginar que tenía un tumor? Nadie. Por lo menos nosotros, ni hablar. También él se estaba medicando de fármacos de psiquiatría. Y todos achacábamos que era un problema psiquiátrico, no neurológico. Claro, cuando nos dijeron a las primeras de cambio que esto era neurológico, se nos vino el mundo encima. Y bueno, solamente era la pregunta esa, la que si de alguna manera no se podía haber detectado antes, ¿no? Haciendo algún simple resonancia, algo que ya el tumor, que efectivamente, como Fran nos dijo, ya venía arrastrado de tiempo, pues a lo mejor con, no sé, con una simple resonancia a lo mejor se hubiera detectado y ahora ya el tumor ya está en una fase muy mala. Y tercero, y termino, ¿se puede conseguir que sea una enfermedad crónica, no curable, pero que esta enfermedad concretamente sea crónica y tengamos, como el amigo, el compañero, él, cierta calidad de vida y a lo mejor nos vayamos de otra enfermedad? Bueno, muchas gracias. A ver, yo un poco la primera pregunta, motivos, enlazo con lo que decía Joan. O sea, tenemos un gran desconocimiento de las causas de los tumores cerebrales. Entonces, no te podemos decir que sí porque no sabemos ni la causa. Tampoco te podemos decir que no. Lo único que se ha podido descartar han sido las grandes causas ambientales. Sabemos que no es el tabaco, sabemos que no es el alcohol, pero ¿sabemos si es la dieta? No tenemos ni idea. ¿Sabemos si es alguna cosa pues, que tiene que ver con aspectos emocionales? No lo sabemos porque no se ha estudiado bien y probablemente no es tan fácil determinar que el riesgo es pues, la ansiedad, la preocupación, los traumas, cuando no es tan fácil saber si una persona ha tenido eso en su vida o preguntarle cuántas cajetillas se fuma al día. Entonces, es difícil hacer investigación epidemiológica que sería de las causas de un tumor cuando te sales de las cosas más evidentes. Pero la verdad es que
hay muchas causas que no podemos descartar a día de hoy porque no se han hecho estudios como se deberían de hacer. Y una de las cosas que estamos intentando en el consorcio es conseguirlo. ¿Por qué? Porque para poder hacer un diagnóstico precoz, que sería la segunda pregunta, tenemos que limitar la población a la cual le vamos a hacer ese diagnóstico precoz, porque no puede ser todo el mundo. Entonces, cuando entendamos qué pacientes van a tener riesgo de tener un tumor cerebral, podremos, uno, que es lo que decía Joan, intentar disminuir esas causas, y dos, someter a aquellos pacientes que ya se han expuesto a lo que sea que causa los tumores cerebrales a programas de detección precoz. Es que si no sabemos yo no sé si estoy a riesgo o no lo estoy, porque no sé si sabemos también que los aspectos genéticos hereditarios no justifican, la mayor parte de los casos de tumores cerebrales son esporádicos o aparecen en personas que no tienen una historia familiar. Entonces sabemos que probablemente, si no es hereditario, será algo que pasa a lo largo de la vida a las personas, pero no sabemos qué. María, perdóname, antes te he escuchado una cosa solo por precisar y entenderlo bien. Has dicho, lo que sí sabemos es que no es el tabaco ni el alcohol. ¿Quieres decir que eso está descartado? Sí. ¿Eso está descartado? Sí, se han descartado esas dos cosas. Fantástico. Yo quisiera Sí. comentar un tema. Que hemos podido avanzar. No, sí, es solo que es sorprendente, pues son las típicas que son factores de riesgo para tumores de todo tipo y mortal, y por eso solo quería dejarlo claro, porque si alguien lo ve por ahí, que dejarlo claro. Perdona, Joan. Pero sobre todo, no, lo que quiero es decir que es difícil asociar lo que puede pasar y el tumor, precisamente porque los tumores son diferentes y es posible que un tipo tumoral pues tenga una causa, otro tipo tumoral tenga otra causa. Por tanto, tenemos que saber cómo es el tumor y cuáles son las causas. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible. De hecho, yo creo que lo podemos conseguir simplemente pues con ciencia e investigación. Y este es mi mensaje, ¿no? Realmente, ¿cómo se descubrió que, pues eso, que el tabaco está asociado al tumor de pulmón? Bueno, con ciencia e investigación. Se estudió y se vio la asociación. ¿Era una asociación fácil? Vale, un poco más fácil, pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir, ¿no? Y entonces, estudiar procesos de inflamación que ahora se están asociando mucho a tumor, pues a lo mejor alguien que tenga pues, un impacto muy fuerte neurológico pues puede tener una inflamación que puede derivar en un tumor. Estudiémoslo y busquemos esas causas, que además no solamente ayudan a la prevención y al estudio, al monitorizaje, como se diga, focalizado de una población, sino que también te pueden dar una terapia, porque si sabes exactamente cómo se ha formado, a lo mejor seguramente sabrás qué es lo que falla y podrás diseñar cómo arreglarlo. Es vital y en este caso entiendo que no. La pregunta es porque lo estamos grabando, ¿eh? Insiste en que la detección precoz es vital porque en este caso no la hay. Bueno, a ver, quiero decir que también estamos haciendo investigación en métodos de diagnóstico mejor. ¿Qué quiero decir? Pues métodos de imagen. Hay mucha investigación en intentar encontrar métodos que no sean tan caros y que nos permitan hacer un screening más factible. Es algo que se está intentando hacer. También la biopsia líquida, eventualmente, si fuera barata, podría también ayudarnos. Y hay muchos grupos intentando buscar sistemas de muy alta sensibilidad, que quiero decir que encuentren muy pocas moléculas en un entorno que no tengan tanta masa tumoral y poder determinarlo. Hay mucha investigación en ese tema. Gracias. Yo creo que una de las cosas que Frank seguramente puede aportar más es que, más que detección precoz, pues tenemos que tener una vía rápida desde que aparece el primer síntoma hasta que el paciente sabe lo que le pasa. Y que se tiene que evitar pues, que los pacientes den vueltas semanas o incluso meses encontrándose cada vez peor hasta que se diagnosticando un tumor. Entonces yo creo que es algo que igual hay que intentar concienciar más
a los médicos de cabecera o a los médicos de urgencias o incluso a la sociedad de que un tumor cerebral no es como en las películas, no tiene por qué debutar con cefalea o con un síntoma neurológico brutal. Puede debutar de muchas maneras diferentes, probablemente muchas más de las que la gente se imagina. Sí. Bueno, yo quería hacer 3 comentarios rápidos por un tema de tiempo. Sí. Primero, en cuanto al diagnóstico y los síntomas, que es algo que pregunta mucho la gente. Primero, uno está bien hasta que deja de estarlo. Esto es lo habitual. Ahora estamos todos bien. Mañana a lo mejor yo empiezo con fiebre y una neumonía. Quiero decir, no es un tipo de tumor que durante mucho tiempo no esté mal, sino que uno está bien y un día deja de estar bien. O sea, por eso es complicado también el tema de la detección precoz, porque uno se pone mal de golpe, de un día para otro. Uno de repente pues no mueve bien una mano, hace una crisis epiléptica, se le cae no sé qué. Luego también es importante hacer detección precoz, pero es aún más importante y lo que más marca el pronóstico, aparte de la cirugía, es el tipo de tumor que tienes y qué alteración tienes a nivel molecular. Es lo que más va a definir lo que tienes y en eso no podemos incidir nada. Con lo cual, más allá del diagnóstico precoz, que es fundamental, pero sobre todo es que lo que va a marcar es un diagnóstico útil. 2 personas con el mismo nombre del tumor, uno puede ir fantástico y otro no, porque es como los gemelos, ¿no? 2 personas son gemelas, se ven igual, pero luego no tienen nada que ver. Uno es fantástico y el otro no. Quiero decir, entonces es hacer un buen diagnóstico para un buen tratamiento, ¿vale? Y luego sí que quiero dejar un mensaje un poco de optimismo sobre esta enfermedad. Sobre todo, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y ambas, ¿no? Yo puedo tener aquí mucha agua, poca agua, pues en función de la sed que tenga yo. Y luego también, sobre todo, cuando la gente mira el tema de las estadísticas, mi mejor amigo es catedrático de estadística. Él siempre explica que la estadística es la ciencia que demuestra lo que tú quieras demostrar, y esto es así, porque tú puedes un poco... Entonces, sobre todo, cuando hay que mirar las medias y el tiempo, en el fondo lo que importa es lo que le pasa a uno. A mí lo que le pasa a los demás, bueno, a mí, por ejemplo, la lotería de Navidad nunca me ha tocado, pero hay gente cada año que le toca. Entonces, más allá de mirar en Internet, es que da un poco igual, porque en el fondo lo que importa es cómo te vaya a ti. Entonces, es verdad que pues no nos va todo lo bien siempre de lo que podemos, pero hay gente como él y muchísima gente que está bien muchísimos años, cada vez más porque hacemos más cosas. Y sobre todo que más que pensar cuando alguien le dice en el diagnóstico tienes esta enfermedad, muchas veces es un nombre que no tiene nada que ver porque hay gente que va bien y gente que no. Y más que empezar a mirar en Internet, hay que ir haciendo. Cada vez se hacen más cosas y sobre todo importa cómo te vaya a ti, no cómo le vaya a la media, porque si de media María gana cada mes 1 millón y yo 1.000 euros, ganamos medio millón cada uno, pero es mentira. Yo no llego a fin de mes y María sí. Entonces, bueno, y que cada vez más hacemos más cosas. Perdona, ya está. No. Perdón. Gracias. Teníamos el micrófono por aquí, sí. Disculpa. ¿Puedes pasar el micrófono? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo también agradecer como madre de paciente pediátrico tanto de Sant Joan de Déu, lo que decíamos de diferentes hospitales, es paciente de Sant Joan de Déu, de Vall d'Hebron, toda la parte de radioterapia, incluso en Madrid por la protonterapia y bueno, por toda la labor que hacéis. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco, ¿no?, del tema pediátrico, que es diferente. Y bueno, en el caso de mi hijo es un ependimoma supratentorial con fusión RELA, metastásico y ya, bueno, pues es lo que decía, ¿no? Primero cirugía, radioterapia, protonterapia, inmunoterapia. Cuando se habla de estas nuevas líneas de investigación, a lo que voy como madre ya desesperada cuando ya se acaban las opciones, no sé, ¿hay alguna línea de investigación, ahora que se habla tanto de las CAR-T, pero que en el tema de tumores sólidos del sistema nervioso central, bueno, por todo esto de la barrera hematoencefálica que cuesta tanto para que la quimio entre, ¿hay algún...? Es que, bueno, nosotros hemos probado ya varios ensayos, ¿no? El MEMAT, el SIO, Blutatera, pendientes de Olaparib y, bueno, también pues todas las secuelas derivadas de radioterapia, pues ahora pendientes de la médula, plaquetas muy bajas, defensas. Entonces,
estas nuevas líneas de investigación, por lo que hemos oído, por lo que nos informamos, por todas las charlas a las que intento asistir, todo lo que vamos buscando, todo lo que me informan los oncólogos. Y no sé, el tema de las CAR-T puede ser una de las posibilidades en este aspecto. Gracias. Sí, yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Una de las vías que nosotros estamos estudiando y una de las vías que yo creo que tienen bastante futuro es el tema general de inmunoterapia, ¿no? Y aquí podemos englobar las CAR-Ts, pero también, ¿por qué no?, vacunas, virus oncolíticos y otros, ¿no? En el caso de las CAR-Ts, que son, muy sencillo, son células del sistema inmune que atacan, serían los soldados que todos tenemos, que los modificas para que ataquen al tumor. Funcionan muy bien en tumores que no son sólidos, en tumores de la sangre, hematopoyéticos, para decir la palabra correcta. No están funcionando tan bien en tumor sólido, pero ahora empiezan a ver, y sobre todo en el sistema nervioso central, empiezan a ver algunos indicios de que podría funcionar. Por tanto, es una esperanza clarísima. ¿Qué pasa? Era un poco lo que decía. Llega el soldado a atacar al tumor, pero es que este tumor está protegido por unos escudos que evitan esa función, y entonces los soldados no funcionan. Estamos ahora intentando descubrir cuáles son esos escudos y quitarlos para combinarlo con estas células y para que funcione. Otra de las opciones que hay es inocular intraventricular, ¿no? Saltarte la barrera para que tengan una función. Dicho esto, estamos en ello. Yo creo que va a haber seguramente buenas noticias en este respecto, pero hay que seguir con la investigación que luego va como sabéis, al ensayo clínico para que luego llegue a los pacientes. Yo quiero puntualizar un poco que el problema es que montar un programa de terapias celulares y avanzadas es algo que no entiendes la complejidad, porque yo hago ensayos clínicos y todo lo que tiene que ver con ensayos clínicos es complejo, pero no te das cuenta de lo que es complejidad hasta que tienes que montar un programa de terapia celular, ¿vale? O sea, los niveles de complejidad que se requieren para poder hacer un programa de CAR-T-cell llevan a que desde el momento en que alguien dice pues yo quiero hacer CAR-T-cells hasta que realmente el primer paciente se pueda tratar, pasen años y millones de euros de inversión. Porque no es que tú quieras, es que necesitas en muchas ocasiones, pues tienes que coger células, tienes que modificarlas genéticamente, eso tiene un montón de riesgos y entonces las agencias pues tienen la obligación de protegernos y por lo tanto se van a poner muy estrictas y superar todos los requisitos que te van a pedir para poder hacer un CAR-T-cell que va a ser un tratamiento para o con mucha suerte un par de tipos de tumores, pero que para el resto de tumores sólidos no va a funcionar, puede ser una inversión que es imposible que ese tipo de terapias vayan a estar disponibles en cada hospital. Entonces, tiene que haber algún sistema para que los pacientes que necesitan este tipo de terapia lo puedan conseguir. Porque yo veo lo que hay detrás. Hay un esfuerzo muy grande de todos los oncólogos que ven tumores pediátricos y cada vez más también los oncólogos de adultos por intentar montar programas de CAR-T-cells. ¿Qué pasa? Es extraordinariamente difícil porque si ya es difícil conseguir financiación para un ensayo clínico normalito, que estás hablando de 1 millón de euros más o menos, y que ya tienes todo lo que se necesita en el hospital, cuando estás hablando de necesito crear un programa de CAR-T-cells para ependimoma, estás hablando de una sala blanca para poder hacer... es una sala que está aislada, con lo cual tú puedes manipular células ahí y no se van a contaminar, pues necesitas millones de euros solo para montar esa sala. Luego necesitas gente que se dedique solo a eso, ¿vale? Porque no vale cualquiera. Entonces necesitas experiencia y también necesitas pues, a alguien
que sabiendo que muy probablemente no va a poder recibir el tratamiento, pues tenga la generosidad de hacer como la prueba que tú tienes que mandar a las agencias reguladoras de que eres capaz de generar un producto de Carticel, ¿vale? Y muy probablemente por cómo funcionan este tipo de enfermedades, pues no se puede garantizar a los pacientes que esa muestra que tú envías a las agencias reguladoras y que analizan y comprueban que es válida y que no te has equivocado y que sabes generar un producto de Carticel, el paciente, cuando ya esté todo autorizado, llegue a recibirlo. Entonces es algo extremadamente difícil y extremadamente complejo. Entonces, eso no quita el hacerlo si realmente es necesario. O sea, desgraciadamente, los tumores, las cosas fáciles ya las hemos probado y no han funcionado. Y entonces, pues tendremos que hacerlo difícil. Gracias, María. Hay un montón de temas que se nos quedan encima de la mesa porque llegamos al tiempo que teníamos, pero os animo, y si os parece bien, podemos seguir hablando de regulación y de los límites de la regulación o la dificultad de montar ensayos. También me hubiera gustado, pero lo dejamos para el pequeño cóctel que tenemos aquí fuera ahora, hablar sobre calidad de vida y otro proyecto en el que está María, sobre una aplicación que van a liberar en, creo que eran semanas, en pocas semanas, y en cómo apoyar la investigación y avanzar en terapia. Quiero agradecer a la Fundació Catalunya La Pedrera por acogernos al Vall d'Hebron Institute of Oncology. Emplazaros, si os apetece, a volver a la siguiente sesión. Será el día 23 de septiembre. 23 de septiembre, literalmente. Luego podéis ir a las fiestas de la Mercè, si queréis, aquí cerquita. Óscar González, María Vieito, Fran Martínez y Joan Seoane, muchísimas gracias de verdad por quedarnos con nosotros hoy. Y si os quedáis unos minutos más ya será maravilloso. Gracias. Muchas gracias.